Mis hermanos, pueden tomar asiento. Hoy pensaba ya hoy es jueves, ¿no? Ya la semana se fue. Pues hoy estamos en la penúltima noche de las conferencias El cielo te espera. Y para empezar en esta noche quisiera preguntarles, según ustedes, los que están hoy aquí, los que nos acompañan, los que me acompañan, ¿el ser humano le tiene miedo a qué cosas? La muerte, dice la hermana aquí de primerito. ¿A qué otras cosas puede temerle el ser humano? A ver, miren, no sé si les ocurre ahorita alguna. No estamos hablando de animales o de fobias, sino de cosas que nos afectan en general a los seres humanos. Según un consenso de psicólogos, dice que los miedos más comunes de los seres humanos son miedo a la soledad. ¿Sí está de acuerdo con ellos? Algunos le tienen miedo a ser humillados públicamente. Otros tienen miedo a no ser aceptados y por eso algunas veces hacen cosas aún incorrectas para encajar en ciertos lugares, porque les da miedo no ser aceptados por algún grupo de personas. Otros, y yo quiero aquí decir que es la mayoría, le tenemos miedo al dolor y al sufrimiento. ¿Quién no, verdad? A la oscuridad, algunos, ¿no? También. Y la última que tengo en la lista para dar la definitiva es que también los seres humanos le tememos a lo que nos es desconocido. ¿Sí? ¿Coinciden también con los psicólogos? Y lo que no conocemos también a veces le tenemos miedo. Pero el mayor porcentaje de los seres humanos le tienen miedo a lo que la hermanita aquí adelante mencionó de primero, a la muerte. ¿Sabe? Este año es la segunda vez que predico este tema. La primera vez lo prediqué en un grupo pequeño allá en Santa Rita, en la iglesia, bueno, en una casa que funciona un grupo pequeño de la iglesia. Y cuando yo pregunté cuántos de los presentes le tienen miedo a la muerte, hubo un hermano que dijo así de forma tajante: yo no le tengo miedo. ¿Habrá alguno aquí que no teme morirse? No, aquí todos le tememos. ¿Saben que hay un porcentaje muy pequeño? Hay un porcentaje muy pequeño que dice no temerle a la muerte. Pero si vamos a esos que dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, y le preguntamos, ajá, entonces ¿se quiere morir hoy? ¿Y qué va a decir? No, por supuesto que no. Y les voy a decir la razón, aunque más adelante la vamos a constatar con la escritura. Nosotros no fuimos creados para morir. Y si hay alguno que de forma no tan frecuente medita en los días o en los años que le queda de vida, pues tal vez sí piensa en lo que sus familiares más adultos les queda. Mire, a veces cuando yo medito en este asunto de morirme y de cuándo me llegará el día, a veces no temo tanto de que me vaya a morir, aunque no me quiero morir, pero sí pienso en que, ustedes saben que ayer cumplí 39 años, agradezco la tortica que me picaron ahí atrás, pero miren, cada vez que yo cumplo años, me acerco al día en que un día tendré que morirme. Pero todavía digo 39, todavía me quedan unos cuantos años, si el Señor lo permite, claro está, nadie tiene comprada la vida. Pero pienso en que cada día que pasa y cada año que cumplo, también hace más viejos a mi papá y a mi mamá. Y eso cuando medito me estremece el corazón. ¿Cuánto tiempo más podré disfrutar de ellos? Y eso a mí me estremece, como ya les dije. Hablar de la muerte para algunos es triste, pero para aquellos que creen en Dios,
es diferente. Cierre los ojos y vamos a orar. Oremos, querido Padre. Te damos muchísimas gracias, oh Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque siempre, oh Padre, está listo y dispuesto para traer esperanza a nuestros corazones. Por allí, Señor, dice un dicho popular, usted sabe que el mundo lo dice, Señor, y que en ocasiones nosotros lo escuchamos. Todo tiene solución, menos la muerte, dicen algunos. Alabo su nombre, oh Padre Santo, porque en esta noche, hoy en su palabra descubriremos que aún eso en Cristo Jesús tiene solución. Por favor, llénelo de su Espíritu Santo. Derrámelo sobre los que están aquí presentes. Y como siempre lo digo, si hay alguien que verá este video posteriormente, que su espíritu también lo llene y que estas palabras que son palabras del cielo también llenen de esperanza su corazón. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, abra la Biblia, por favor, en el libro de Génesis, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo número 7. Pero quiero hacer mención antes, y no lo leo de forma textual porque el tiempo no me da, pero yo sé que ustedes conocen los versículos que voy a mencionar anteriormente. Me dice el capítulo 1, el versículo 26 y 27, que Dios en cierta ocasión, bueno, en cierta ocasión no, en la ocasión después de haber hecho todas las cosas en este planeta, de haberlas organizado, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que pueda gobernar o señorearse en todo lo que es formado. Pero me dice el versículo número 7 del capítulo 2 de Génesis, la forma en que Dios creó allí al hombre. Y ese texto si lo leemos, dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué estamos mencionando esto si estamos hablando de la muerte en esta noche? Pues es que para que exista muerte tiene que haber vida primero, ¿no? Esta vida que Dios estaba formando no la hizo para que muriera. Pero sí es necesario que nosotros ahorita, en esto que estamos estudiando, hagamos un paréntesis solamente para notar algo que quizás para algunos es confuso hoy en día. ¿Qué utilizó Dios para formar la vida del ser humano? Polvo de la tierra. Y cuando tuvo el muñeco formado de polvo de la tierra, para que tuviera vida, ¿qué hizo el Señor? Sopló en su nariz algo que se llama en la Biblia aliento de vida. Y yo le pregunto hoy a usted que está aquí, ¿el aliento de vida en sí mismo tenía vida? No. ¿Y el cuerpo tenía vida sin el aliento de vida? No. Esto es un paréntesis nada más para que notemos. No hay un tercer elemento. Para que exista vida tiene que estar la unión entre el cuerpo y el aliento de Dios. Y la muerte es igualito. Eso es un paréntesis para aquellos que creen que tenemos un alma que después sube cuando morimos. No, un elemento sin el otro no puede vivir. Listo, el paréntesis allí. Cuando Dios formó a Adán, el primer ser humano, y posteriormente a Eva, que la sacó de una costilla de Adán, la primera operación, ¿no?, que existió en el mundo, quiero que lea conmigo algo que menciona el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Y allí vamos a descubrir el por qué razón los seres humanos tememos morirnos y aún no nos gusta hablar de la muerte. ¿Ya lo tienen? ¿Lo consiguieron? Eclesiastés 3, versículo 11. Allí dice la Escritura: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la siguiente línea que menciona es que dice: y ha puesto eternidad en el corazón ¿de quién? De ellos. Deténgase allí. Allí queremos. El tiempo no nos da para terminar el texto. Y esta es la partecita
que hoy necesitamos nosotros entender. ¿Por qué nos da miedo morir? ¿Por qué nos da miedo hablar de la muerte? Pues sencillamente porque cuando Dios creó la vida, cuando hizo el primer ser humano, puso en el corazón de ellos eternidad. No hemos sido creados para morirnos. El deseo de Dios es que sus hijos, los que llenarían la tierra, en la unión de Adán y Eva, tuviesen una vida eterna. Pero todos conocemos la triste historia. Adán y Eva decidieron pecar. Y entonces la Escritura me dice más adelante por allí que el pecado lo que trae como consecuencia es la muerte. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 12 dice que por el pecado de un hombre así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos ellos, ¿qué hicieron? Pecaron también. Pecaron. Y miren, es triste saber que cada persona que nace en este planeta, lo único seguro que tiene es que un día le va a llegar la muerte. Mire, el ser humano no sabe en qué familia va a nacer. No escogemos en dónde nacer. No sabemos qué vamos a estudiar, ni siquiera si tendremos la posibilidad de estudiar. El ser humano no sabe qué pareja va a tener cuando crezca. ¿Dónde va a vivir? Lo único que tenemos claro es que, así sea de días de nacido una criatura, un día le va a llegar la muerte, porque todos los seres humanos que habitamos este planeta, al pecar, pues merecemos la muerte. Es más, mire, está en Eclesiastés, ¿verdad? No lo perdieron, lo mantuvieron abierto. Se los iba a mencionar, pero vamos a leerlo de forma textual. Mire, el capítulo 8, Salomón filosofando acerca de la vida y de las cosas que están allí. En el capítulo 8, el versículo número 8, él escribe, inspirado por el Espíritu Santo para nuestros días, dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en piedad librará al que la posee. ¿Sí? ¿Sí entendió lo que dijo allí Salomón? Lo que está diciendo es que no hay un ser humano que pueda decir cuando le llega el día de morir: no, yo no me muero hoy. Pues cuando le llegó la hora, le llegó la hora. Sea rico, sea pobre, poderoso, tenga las armas que tengan, cuando llega ese momento, pues sencillamente llega. Ahora bien, yo estoy hablando aquí en esta noche y usted dirá: pues este hermano todos los días ha traído buenas noticias, pero hoy como que nos está deprimiendo con todo esto que estamos leyendo. Y entonces los que pudieran estar más mayores aquí empiezan a pensar: oye, yo si tengo la edad que tengo, ¿cuánto me queda de vida? Hay un hermano allí en la iglesia que constantemente me llama, va a la casa o cuando se enferma me llama. Es un hermano solo, tiene 83 años. Y entonces él me dice: Misael, lo que pasa es que yo tengo 83 y estoy desesperado, no sé cuánto me queda de vida, yo no me quiero morir, pero ya siento que se me va. Sí, esa es la realidad. Pero yo quisiera que hoy dejáramos un momentico allí lo triste y depresivo que puede parecer el tema, para que nos centráramos en las buenas noticias de hoy. Y para ello, quiero que me acompañe a leer una historia muy conocida, pero que va a traer esperanza a cada uno de nosotros y nos va a llenar de alegría en vez de tristeza con respecto al tema de la muerte. Evangelio de Juan, capítulo 11. Ya avanzó un poquito el tiempo. Me gustaría que lo hubiésemos leído todo de forma textual, pero como no tenemos mucho tiempo, les voy a resumir lo que allí aparece y vamos a hacer énfasis en algunas cosas importantes. Mire, dice la Escritura que Jesús constantemente visitaba un lugar llamado Betania. Le agradaba estar en Betania porque en Betania había una familia conformada por 2 mujeres y un hombre, hermanos los 3, que esa gente amaba a Jesús. Y cuando Jesús llegaba a ese lugar, ellos se desvivían por agradarle.
Pero un día, dice la historia, allí en Juan 11, que el hombre de la familia, que el hermano varón, se enfermó. Y si está ubicado, yo quiero que lea el versículo número 5 y el versículo número 6 de Juan 11. Me dice allí, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, ¿y a quién más amaba? A Lázaro. Antes de leer el 6, quiero que note, por favor, ¿qué sentimiento tenía Jesús por esa familia? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto que hacía Jesús con ellos? Que los amaba. Importante que recuerde esto porque vamos a leer algo que aparentemente es contradictorio. El versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto puede parecer contradictorio, ¿no? Porque el versículo dice que Jesús los amaba, pero cuando escucha la noticia de aquel que estaba enfermo, en vez de llegar rapidito, Jesús se detuvo y no fue. ¿Y qué dice la historia posteriormente? Brinca al capítulo 11, al versículo 11, perdón. El versículo 11 dice, narra un poquito antes para que sigamos el hilo. Jesús se tardó y resulta que Lázaro se murió. Y ahora en el versículo 11 le dice a los discípulos, dicho esto, les dijo pues después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿cómo les dijo? Lázaro se murió. Entonces, la tardanza de Jesús ante la angustiosa súplica de María y de Marta hizo que Lázaro se muriera. Y aquí nuevamente quiero detenerme un momentico solamente para entender algo. A los hijos de Dios bien le llegan momentos difíciles. Y aparentemente sentimos en esos momentos muchas veces que Jesús como que estuviera lejos, ¿no? Como que no llega tan rápido como quisiéramos. Aquí encontramos una tardanza de Jesús. Su tardanza permite que Lázaro muera y una vez que está muerto, entonces le dice a los discípulos, ahora sí, vamos a Betania. Lázaro se murió. Ahora quiero que por favor salte nuevamente desde el versículo número 14 al 17 y que entonces comencemos a leer cuando llega Jesús a Betania. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y nuevamente quiero que se detenga, por favor, porque esto es muy importante con respecto al tema. Marta, al expresarle estas palabras a Jesús, le dice, Señor, si hubieses estado, mi hermano no se hubiera muerto. Así que para ella, la solución de Lázaro estaba únicamente mientras él estaba vivo. Visto al Señor hacer milagros y sabían que para Jesús nada era imposible, pero la muerte como que era demasiado. Porque entonces le dice, si estuvieras aquí, Señor, no se habría muerto. Y es muy curioso, aunque no vamos a leer mucho cuando se encuentra Jesús con la hermana, con la otra hermana, con María, pero María le dice lo mismo. Más adelante en los versículos, María le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. ¿Y saben algo? Nosotros los seres humanos tendemos a creer lo mismo que estaba creyendo Marta y María. Y entonces le clamamos al Señor por las personas mientras están vivas. ¿Sí le ha sucedido? Hacemos cadena de oración, vamos y los ungimos y entonces clamamos con fervor pidiéndole al Señor que no se mueran las personas,
que los sane. Pero una vez que se mueren nuestros hermanos o familiares, entonces sentimos el dolor y muchas veces decimos, ¿dónde estaba, Señor? ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué permitiste, oh Padre, que esto pasara? Y le reclamamos. Lo que Marta le estaba diciendo al Señor, aunque no suena a modo de reclamo, pues implícitamente está allí. Señor, no llegaste y se murió. Pero Jesús sigue hablando con ella y dicen los versículos siguientes, versículo 22, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y entonces, mis queridos hermanos, Jesús repite las palabras que necesitamos escuchar en esta noche y que usted debe grabar. Versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree morirá eternamente. Yo dejo la pregunta que hizo Jesús al final para hacerla también al final. Mire, Jesús hablando en el dolor que tenía Marta. Voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido un ser querido? Cercano, cercano. ¿Cómo nos sentimos cuando eso ocurre? Es horroroso. Mire, como anciano de iglesia, me ha tocado predicar, y les puedo decir de verdad, no exagero, en innumerables funerales. Pero nunca en el cementerio. Siempre que predico y estoy en los servicios fúnebres, lo hago dentro de la casa o de la funeraria cuando está allí quien murió en la caja de madera, la urna. Y yo sé que ese no es el dolor tan grande. Cuando lo sacan de allí, mire, como que se le sale el corazón a las personas. Los alaridos que se pegan por el dolor son impresionantes. Y muchos más cuando están bajando esa urna al hueco. Marta sentía ese dolor que tal vez usted sintió. Y en medio de ese dolor, porque de hecho, dicho sea de paso, ya lo habían enterrado, en medio de ese dolor, si aparece Jesús, que se tardó, que según ella no había llegado a tiempo y que ya no tenía solución, y entonces Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí va a vivir. Y si llega a morirse, no te preocupes, no morirá eternamente. Y le pregunta al final mirándola a los ojos, ¿tú crees esto? Pero Marta no da respuesta. Sí, ¿cómo le dice? ¿Está leyendo? ¿Cómo le dice Marta? Sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero Marta, yo no sé si estaba tan segura que Jesús podía resucitar a su hermano. Pero mi hermano, la pregunta que le hizo Jesús a Marta, yo quiero que usted la recuerde y que nuevamente la analice al final de este tema. Otra vez, ¿qué le preguntó Jesús a Marta? ¿Lo crees? ¿Crees esto? La historia continúa, mis hermanos. Voy a avanzar rapidito porque ya no hay tiempo para avanzar. Pero Jesús habla con María. María le dice lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le repite la historia. Mire, no te preocupes, solamente cree. Y pregunta en el versículo 34, ¿dónde le pusisteis? Y entonces María va con Jesús, lo guía al sepulcro. Y cuando está allí, entonces Jesús le dice más adelante en el versículo 39, quiten la piedra.
Y cuando Jesús dice quiten la piedra, las dos hermanas le dicen al Señor, Señor, ¿para qué está mandando a quitar la piedra? El que está ahí adentro se murió hace 4 días. Y a los 4 días ya un cadáver está putrefacto. No voy a hablar de seres humanos, aunque también he vivido las experiencias de algunos que no preparan bien y ya cuando los están sacando ya está el cuerpo destilando hasta líquido. Pero imaginemos a un perro que se murió y que lo ve usted en la calle y entonces primero se abomba y entonces después revienta, y aunque la imagen es terrible, ¿no cree usted que no le pasa eso mismo a los seres humanos? Cuando María y Marta hablan de que su hermano que está ahí adentro está en esas condiciones, se estaban imaginando eso. Y le dicen, Señor, no podemos, si la quitamos no vamos a aguantar el olor. Pero aquel, el dador de la vida, aquel de quien Marta había dicho, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ese les estaba dando una orden. Y les dijo, pero no les dije que si creen verán la gloria de Dios. Quiten la piedra. Entonces quitan la piedra. Y cuando la piedra es quitada, el Señor Jesús eleva una oración al cielo y entonces le da una orden a aquel que estaba allí. Y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Qué ocurrió con Lázaro? A ver, les miré la cara a ustedes. Y cuando les hablé de lo que ocurre con el cuerpo humano, más de uno hizo un gesto de desagrado por cómo puede colocarse un cuerpo. Pero el cuerpo no queda allí, miren. El cuerpo se desintegra. Quedan huesos. Huesos que estarán allí y que ni siquiera podemos ver. Poco a poco el tiempo pasa y nos vamos acostumbrando a la ausencia de esos seres queridos. Cuando los recordamos, sentimos dolor. Y más de una vez soñamos con ellos. Y desearíamos abrazarlos, pero ya no están. Pero ¿sabes algo, mi apreciado hermano? La promesa de Jesús no fue algo que Él le dijo a Marta solamente. Trasciende el tiempo. Dice allí que esa promesa es dada a todo aquel que cree en Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia más adelante? Yo te voy a dar la cita, pero quiero decirlo con mis palabras porque desde muy pequeño las aprendí y me las repito a mí mismo cuando algo o una tragedia sucede en casa, en la familia. He perdido seres queridos, pero el que más me pegó fue la muerte de un tío. Y no es que no haya querido a los demás, pero ese tío estaba lleno de vida. No llegaba a los 60 años. Pero era un espectáculo ver a ese hombre caminar, andar. Hacía cosas impresionantes. Mucho más de lo que en mi juventud yo podía lograr a su edad. Pero un día en su trabajo, era vigilante, fue asesinado, le quitaron la vida de forma súbita. Pues tocó hacerle el funeral. Y aunque tengo un tío pastor, y aunque mi papá es mejor predicador, no sé por qué me dijeron ese día, Misael, te toca. Y fue el peor de las predicaciones que pude tener. Me tocó mirar a mi papá desconsolado como un niño. Era doloroso ver a mi papá en esa condición. Cómo lloraba ver a su hermano allí. No se esperaba nunca. Y los miré a ellos, a los que estaban allí, todos sufriendo, aún llorando con lágrimas en los ojos. Y les dije,
El Señor Jesús prometió que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Y allí estaba mi tío en esa caja de madera. Estaba a punto de ser sacado ya. Y les pregunté, ¿ustedes creen esto? Miren, la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo número 14 en adelante dice que si nosotros los que vivimos hoy creemos que Cristo murió y resucitó, que Él también traerá con vida a todos aquellos que han creído en Él. Y me dice más adelante que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y aquellos que murieron en Él resucitarán primero. Eso es la Biblia. Sí, mi hermano. Sí, Sofía y Cheryl, que aún no han creído completamente en el Señor. La Biblia promete que un día el Señor Jesús va a regresar y que aquellos que han creído en Jesús van a ser llamados para ser levantados del polvo de la tierra. Estén como estén. Porque aquel que sus hermanas no tenían esperanza, que ya estaba descompuesto, y dice la Biblia que se levantó del sepulcro y que volvió a la vida. No tenemos a Jesús con nosotros hoy en día de forma física. Alguien que se muere, pues sí, tristemente tendremos que estar sin Él un tiempo. ¿Pero será lo último que veremos de esa persona? Si creyó en Cristo, no. Si creyó en Cristo, tenemos que tener la esperanza hoy de que un día le volveremos a abrazar. Y para nunca más separarnos ya. Porque el Señor dice también que un día el dolor, el llanto, la tristeza y aún la muerte habrá pasado. Y que Dios mismo limpiará las lágrimas de nuestros ojos. Ahora bien, yo debo terminar en esta noche. Debo terminar preguntando una cosa. Esto que leímos hoy, esto que estudiamos hoy, ¿es para todos los seres humanos? Pregunto, ¿será para todos los seres humanos? Tristemente no. Esto es solo para los que creen en Jesús. Ahora bien, ¿debemos tener miedo a morir? Si crees en Jesús, no. ¿Sabe? El apóstol Pablo, me gusta la Biblia, qué extraordinaria es la Biblia. La Biblia dice ahí, en el versículo 13, que no se los mencioné antes, dice, para que no ignoren acerca de los que duermen, yo les voy a decir estas palabras, y que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Nos sentiremos mal? Sí. Pareciera que se nos va a ir la vida si algo así nos llegara a pasar dentro de poco con algún familiar que esté enfermo y que pensemos que ya se va a ir la vida y que pronto vamos a tener que vivir una experiencia como esa. Sí, llore, sí, siéntase mal, pero procure por todos los medios que esa persona crea en Jesús. Porque si cree en Jesús, la promesa de la resurrección estará viva. ¿Cuántos creen esto? Levante la mano, por favor, el que cree esto. Sí. ¿Cuánto me hubiese gustado hablarles de lo que es verdaderamente creer? Pero creer, y yo doy gloria a Dios porque ustedes levantaron la mano. Creer va más allá de simplemente levantar la mano. Le hablo a aquellos que todavía no han dado el paso definitivo para creer. Creer implica entregarse a Cristo Jesús en el bautismo. Y que a partir de allí empiece una nueva vida asegurado. Porque ¿saben algo?
Solamente cuando nos bautizamos nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, y entonces allí donde estas promesas se van a cumplir. Gloria a Dios por aquellos que hemos creído. ¿Quieren colocarse en pie en esta noche? ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieren darle gracias a Dios por estas promesas tan maravillosas? Vamos a orar. Querido Padre, nuestro corazón se compunge, se entristece, a veces se llena de incertidumbre cuando meditamos en la muerte. Y como bien lo dijimos al principio, no hay nadie que quiera morirse. Pero, oh Señor, como sabemos que estamos en este mundo, como sabemos que el pecado entró en él, entendemos que un día, tristemente, nos llegará el momento. Le llegará a nuestros seres queridos. Oh Padre, que cuando eso pase, nosotros podamos albergar en nuestro corazón y recordemos esta promesa extraordinaria que aparece en la Escritura. Un día Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien le permitimos un día entrar en nuestra vida porque nos entregamos a Él a través del bautismo, ese Padre que puso eternidad en el corazón del ser humano, volverá a este mundo. Y a todos aquellos que creyeron en Él, pues entonces les levantará del polvo de la tierra. Les dará la vida nuevamente, pero ya una vida que no se extinguirá jamás, será una vida eterna. Oh Padre bueno, que nos preocupemos hoy por mantener nuestra fe intacta en Él. Y que procuremos por todos los medios que aquellos familiares a quienes amamos, amigos a quienes amamos, que están a punto de fallecer, puedan también creer en Él. Gracias por su santa palabra, Señor. En su nombre, Padre. Esta oración, Señor, de agradecimiento y de ruego, quiero que se eleve al cielo, Señor, en el nombre de aquel que puede hacer que todas estas palabras se cumplan. En el nombre de aquel que tiene méritos y que nos autorizó a nosotros a orar. En el nombre de aquel, oh Señor, que pone paz en medio de la tristeza en la vida del ser humano. Y ese nombre, ese bendito nombre, es el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y les guarde.